Que el Señor le bendiga más. ¿Cuántos están gozosos de estar hoy aquí en la casa de Dios? Dice la palabra que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. En esta mañana mis hijas y yo vamos a estar danzando una canción. La canción se titula Por todos vino Dios. Y hace más de un año que yo había escuchado esta canción y Dios la había puesto en mi corazón cada vez que la escuchaba porque tiene un mensaje hermoso. Y mientras yo meditaba en la canción, venía a mi mente exactamente: la iglesia se está llenando de miembros nuevos. Y ciertamente Dios vino por nosotros, también vino por los que están llegando, pero también más viene por los que están por llegar. Y definitivamente la canción habla de esto, de que Dios vino por pequeños, por grandes, por ancianos, por el rico, por el pobre, por todos vino Dios. ¿Y para qué vino Dios? Dios vino, dice la palabra, dio su vida en rescate por muchos. Para eso vino Dios, para poder, ¿verdad?, nosotros alcanzar la salvación. Pero vino a darnos vida, vino a darnos gozo, vino a darnos paz, vino a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Para todo eso vino el Señor. Y meditaba en la palabra en el capítulo de Lucas 19, este hombre llamado Zaqueo. Y verdad, los que conocen la historia saben que este hombre era bajo en estatura y se trepó a un árbol, quería ver quién era Jesús, y se trepó en un árbol a verlo de lejos. ¿Cuántas veces nosotros cuando estábamos en el mundo mirábamos a aquellos que iban a la iglesia, mirábamos a los que tenían algo diferente, pero ciertamente solamente lo mirábamos de lejos hasta que llegó Jesús? Yo no sé ustedes, pero a mí me conmueve hasta que Jesús llegó a mi vida. Y yo no sé en qué momento de tu vida Jesús llegó. Yo sé en qué momento de mi vida llegó Jesús. Jesús llegó en un momento de oscuridad, de frustración, de dolor a mi vida. Tal vez para ti llegó en un momento de divorcio. Tal vez para ti llegó un momento de enfermedad. Tal vez usted llegó aquí en medio de una pandemia. Tal vez usted llegó aquí en medio de miles de situaciones. Pero Dios vino y viene hoy a recordarte que vino por ti. Pero no solamente vino por ti, vino por los tuyos, vino por tu familia, vino por tus hijos, vino por tus abuelos, vino por todos. Y dice la palabra en Lucas 19, 9 y 10. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús a Zaqueo, ya que este también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de esto habla esta canción, que cada gota de sangre y de dolor que el Señor derramó en esa cruz nos dio su perdón. Y hoy el Señor te dice que está aquí presto para darte tu perdón, que lo único que tú necesitas es humillarte y reconocer que en Él es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él no hay nada. Que Dios les bendiga. No subestimamos tu sacrificio, tu misericordia. No subestimamos la cruz que pesó, tu profundo amor. No damos por sentado las marcas de tu amor, el precio que te costó. No damos por sentado la gracia que das, nos dio libertad. Cristo fue tu amor que se derramó, aleluya. Grande eres Dios, no hay culpa ya, nos das libertad, aleluya. Grande eres Dios, grande eres Dios, aleluya.
toda la humanidad estuvo en tu corazón, en tu sacrificio. Y cada gota que cayó de sangre y dolor nació tu perdón, nació tu perdón. Cristo fue tu amor que se derramó. Aleluya, grande eres Dios, no hay culpa y ya nos das libertad. Aleluya, grande eres Dios, grande eres Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Del pequeño al mayor, por todos vino Dios, por el rico, por el pobre, por todos vino Dios. A la tierra Él llegó, por el mundo, por todos vino Dios. Del pequeño al mayor, por todos vino Dios, por el rico y por el pobre, por todos vino Dios. A la tierra Él llegó, por el mundo, por todos vino Dios, por todos vino Dios. Cristo fue tu amor que se derramó. Aleluya, grande eres Dios, no hay culpa ya, nos das libertad. Aleluya, grande eres Dios. Cristo fue tu amor que se derramó. Aleluya, grande eres Dios, no hay culpa ya, nos das libertad. Aleluya, grande eres Dios, grande eres Dios. Aleluya, grande eres Dios. Aleluya. Por todos vino Dios, por todos vino Dios. A la tierra Él llegó, por el mundo, por todos vino Dios, por todos vino Dios. El pequeño al mayor, por todos vino Dios, por el rico, por el pobre, por todos vino Dios. A la tierra Él llegó, por el mundo, por todos vino Dios, por todos vino Dios, por todos vino Dios, por todos vino Dios. Por todos vino Dios. Señor.
Esa cruz murió Jesús, heridas que por ti sufrió, crucificado Salvador. Señor.
Señor. La palabra del Señor dice en Tito 2:14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo. Aleluya. Totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Así que tú levanta tu mano y dile: gracias, Señor, porque me limpiaste. Gracias, Señor, porque soy tu pueblo. Aleluya. Soy oveja, Señor, de tu prado. Tuyo soy, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y te damos gracias, Señor, por esa cruz, por ese precio que pagaste por cada uno de nosotros. Señor, estamos agradecidos, mi Dios. Aleluya. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado a ti, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos
Oh Señor, si tú eres digno. Oh, gracias Señor por esa cruz, por el precio que pagaste por mí, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy por tu misericordia. Oh, levanta una canción para nuestro Dios. Oh, el digno, oh, el que es digno, oh, el que es digno, ay, que es digno de recibir toda gloria y majestad. Oh, nuestro Dios, nuestro Salvador, oh, el dueño del cielo y de la tierra, el dueño de tu vida, al autor de tu vida, rinde la adoración. Oh, gracias, Señor, tú pagaste mi deuda. Tú pagaste mi deuda, Señor. Oh, me trajiste esa vida, me llenaste de alegría, me rodeaste, Señor, de gozo, con cánticos de liberación, Señor. Viniste a mi rescate, y hoy puedo adorarte, y hoy puedo exaltarte. Fue tu gracia, fue tu gracia, fue tu gracia, fue tu amor tan grande sobre mi vida, que no te importó, Señor, mi condición, y me levantaste y dijiste, hijo mío, tú eres hijo mío, te levantaré, oh, te restauraré, pondré una canción nueva en ti. Oh, lo hiciste tú, Señor, en aquella cruz, Señor. Por eso decimos, Señor, que tú eres digno, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú tienes derecho, digno es el Señor. Toda rodilla se doblará, digno es el Señor. Y toda lengua confesará que tú eres el Señor, digno es el Señor. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, oh, eres tu Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te corona, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Bendecimos el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya, sean bendecidos, ¿no, Padre? Gloria a Dios. Sean bendecidos, mis amados. Somos bendecidos. Digo, Jesús murió por cada uno de nosotros.
Aleluya, y a su nombre damos gloria. Porque el amado del cielo, dice el cántico, el amado del cielo en una cruz murió por cada uno de nosotros, pero no se quedó allí. Aleluya. A su nombre damos gloria, porque vivo está e intercede por cada uno de nosotros a la diestra del Padre. A Él bendecimos en esta hora. Está enredado el pastor con el cable. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Qué bueno el Señor, ¿verdad, mi amado? Qué maravilloso estar aquí en la casa del Señor. En este Viernes Santo, aleluya. Después de un Jueves Santo tan hermoso como que tuvimos anoche, con todo y lluvia, tanta bendición, dicen amén. Queremos pasar a la palabra. Tenemos un especial. Tenemos un especial. Gloria a Dios. Bueno, nada, entonces brevemente, mis amados, recuerden que el domingo tenemos nuestro culto normal a las 9 y a las 11 como hoy. El martes culto de oración, el próximo viene enseñanza de la palabra. Tuvimos anoche un tiempo muy hermoso. Aleluya, y la verdad que fuimos muy bendecidos. Había como 100 personas, las 100 sillas se llenaron, y además de eso tuvimos almas que vinieron a Jesucristo, que es la parte más importante. Así que vamos a gozar con ese especial para luego ir a la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Edwin, pase por aquí a su especial. Hermano, que el Señor los bendiga. Pues en esta mañana estaremos haciendo un especial y me ministra mucho la canción, porque habla de que nosotros muchas veces buscamos al Señor por adquirir algún beneficio, porque necesitamos un milagro, porque a veces cuando nos sentimos tristes no lo adoramos, pero cuando nos sentimos felices sí. Y realmente se supone que eso no sea así. Se supone que lo busquemos y lo adoremos en todo momento, simplemente porque no hay otra razón mayor que Él haya muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Amén, que se bendiga. Ciertamente es así, aleluya. Esta canción, aleluya, primero que nada, ¿verdad? Quiero darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque me da el privilegio de estar aquí esta mañana para adorar y decir su nombre. Quiero darle también crédito a John Baby Production. Después que tenemos la pista, ¿verdad? Para poder nosotros cantar este cántico para adorar al Señor. Dice la palabra, ¿verdad? En Hebreos 11:1, son de las cosas que habla la canción de nuestra fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Ciertamente tenemos la certeza de lo que estamos esperando de parte del Señor va a llegar, aunque no lo veamos. Tenemos la convicción de que así va a suceder. Aleluya. Eso es nuestra fe. Quiero leerles también en 1 de Pedro 1, versos del 3 al 9. Ahora yo entiendo, ¿verdad? A los pastores, a los que dirigen en el tiempo corto. Y mientras me estaba preparando, ¿verdad? Venía tantos versos bíblicos a mi mente. Y pues quiero compartirlo con ustedes. Amén. Dice el verso 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que sea yo uso, ¿verdad? Aunque pasamos por las pruebas, aunque pasamos por las situaciones, en nuestra boca siempre tiene que haber una alabanza, un agradecimiento al Señor, aleluya, porque se lo debemos todo a Él. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Y ciertamente, ¿verdad? En nuestro caminar en Jesucristo pasaremos por pruebas, procesos, situaciones difíciles.
no estamos exentos, ¿verdad?, de padecer situaciones difíciles. Pero dice la palabra en Salmo 34:19 que muchas son las aflicciones del justo, ¿verdad? Todos conocemos ese verso, pero de todas ellas librará Jehová. También en San Juan 16:33 Jesús dijo en la parte B de este versículo: en el mundo tendréis aflicciones, pero que confiemos, ¿verdad?, porque Él ha vencido al mundo. Lo importante es aferrarnos a la fe y confiar en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Jose, ¿verdad?, muchas personas llegan al camino del Señor y piensan que no van a pasar por situaciones o que todo va a ser perfecto, pero no es así. O desean algo, o deseamos algo, ¿verdad?, que queremos que el Señor nos dé y no lo recibimos. No podemos molestarnos con Dios, ya que lo que estamos pidiendo pensamos que es bueno para nosotros, pero la palabra dice en Isaías 55:9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces le pedimos al Señor cosas, ¿verdad?, que deseamos, pero en la parte de la canción dice que como un padre que sabe lo que a hijo le conviene, así es el Señor con nosotros. Yo había escuchado, ¿verdad?, un ejemplo que habían puesto de un niño, ¿verdad?, que le pidió a su papá un carro. Un niño de 6 años le pidió a su papá un carro, pero ciertamente, por más que el papá le quiera darle ese carro, no se lo va a dar, porque cuando llega a la esquina ya se estrelló. Aleluya. Este cántico, ¿verdad?, se titula Yo Creo, pero quiero ponerle como tema: ¿qué te motiva a seguir a Jesús? Son los beneficios, buscando que te prospere o que te añada alguna pareja. Ciertamente Él lo va a hacer, pero en su tiempo, porque en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra motivación es lo que Él hizo en Calvario por amor a nosotros, para darnos la salvación de nuestras almas y la vida eterna por medio de su sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Que sea bendición para ustedes este cántico. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Desde muy pequeño me dijeron que tú eras el dueño del oro y de la plata, y que se cumplían los sueños de los que te querían y confesaban tu nombre, que eras todo aquello que necesitaba el hombre. También me dijeron que cuando alguien enfermaba, nada como la oración y tu poder todo sanaba, que aunque eras invisible, nada era imposible, y que bastaba tener fe y todo se hacía posible. Y luego te conocí y comprendí que eras real. Lo que habían dicho estaba bien, no estaba mal, que prosperas, que levantas y que sanas al enfermo. Pero hay cosas que contemplo en las noches mientras me duermo. Por ejemplo, lo que siento desde que yo me consagro, lo sigo sintiendo, me hagas o no me hagas un milagro. Lo que siento lo conoces, mis palabras son sinceras, que te adoro en la escasez o en la abundancia financiera. Yo no puse condiciones para empezar a seguirte, me bastó la cruz y todo lo que ahí por mí hiciste. No te sigo por lo que puedas hacer, sino por lo que hiciste en el Calvario, y en eso quiero creer, que seguirte por los beneficios, eso me entristece. Yo quiero al maestro, no quiero a los panes y los peces. No te sigo porque me sanaste o me prosperaste, yo te sigo, Jesús, porque me salvaste. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver.
No debo adorarte dependiendo de mi situación. Debo hacerlo en todo tiempo, día, hora, ocasión. No debo buscarte solo por generar beneficios, sino porque agradezco el fin de aquel sacrificio. Eres Dios el soberano quien gobierna, eso creo. No aquel genio de la lámpara que cumple los deseos. Tú ya sabes todo y lo mejor para mí lo escoges. No concedes los caprichos que a cualquiera se le antoje. Y perdona si algún día mi mente te cuestionó. En ocasiones cuando tu respuesta para mí fue un no. Como un padre me cuida, me suple y hasta me sostienes como padre que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto. Y aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada pero no me pasa nada, es que ya por ti mi vida estaba destinada. Que por más fuerte la prueba mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. Oh, yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no te pueda ver. Dios lo bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y estamos acá, llamé al pastor. Obviamente le dije, pastor, vamos a pasar este weekend con ustedes allá. Vamos a ver cómo el Señor se manifiesta, porque Dios se manifiesta en todo lugar. Usted lo que tiene es que abrir su corazón y seguir hacia adelante. Así que nos sentimos muy, muy, muy gozosos de estar con ustedes. Esta iglesia para nosotros es muy especial. Las personas que están aquí son especiales, los pastores son bien especiales. El pastor sabe que lo estimo Y así igualmente, ¿verdad? demasiado. Amén, amén. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno está en desiertos, Dios te lleva a una fuente. Y esa fuente te empieza a llenar. Y Dios comienza a trabajar en tu vida de una manera especial. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Estaremos con ustedes hasta el domingo. Así que los abrazamos en el nombre del Señor. Y aquí la doctora Reyes, mi esposa. Le diga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les extrañábamos un montón, un chorro para los mexicanos, un montón, porque realmente esta pandemia nos distanció físicamente, pero en nuestras oraciones y en nuestra sentir siempre estábamos unidos. Y es por eso que cuando nos dijeron vayan a salir, ¿para dónde arrancamos? Para Mayagüez. Y solamente pensamos, nos dieron la luz verde en abril para Semana Santa, vamos para allá a ver a nuestra gente, a gozarnos y a llenarnos de la presencia del Señor allí y gozarnos. Así que Dios les bendiga y vamos a seguirnos gozando porque palabra buena sé que el Señor tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabados a Dios. Gloria a Dios. Qué bien. Yo quiero que vayamos a Isaías 53, el verso 4. Isaías 53, verso 4. En adelante. Realmente la versión que yo tengo es una versión que posiblemente no la hay ahí, es RVC, Reina Valera C. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero de todas formas vamos a ver la que tenemos aquí, pero hay un verso en particular. Yo quiero que estemos de pie para leer la palabra. Hay un verso en particular que la traducción que yo tengo es la que deseo adelantar. Amén. Vamos a leer Joshua desde el verso 4 hasta el verso 10. Amén. Alabado sea el Señor. Bien,
Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse, iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Glorificado sea Dios. Jesus. Me desperté muy temprano en la madrugada a terminar esta predicación. Leí ese pasaje de nuevo, y mi espíritu y mi corazón se conmovieron fuertemente. Mi apreciación personal en la Biblia es que ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan describen el Calvario como Isaías. 7 siglos antes. 7 siglos antes. ¿Cómo es posible que el profeta pueda entender mejor lo que no vio que los que lo vieron? ¿Y cómo es posible que la palabra profética pueda salir y sacar de la oscuridad una revelación tan profunda? Yo le he enseñado a la iglesia que lo que Isaías ve en el Gólgota, el apóstol Pablo lo explica teológicamente. La teología de Pablo es una explicación de este capítulo en relación a la salvación del hombre. Pero este capítulo no es una historia en el vacío, no es una serie televisiva de Netflix, no es un mito en el camino. Algo sucedió idéntico a lo que vio Isaías y lo sufrió Jesucristo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y el verso 8 en mi versión dice que el Señor sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. Y repita conmigo, ¿y quién entonces contará su historia? ¿Quién contará su historia? Si Él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Esa es la pregunta del profeta. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y yo te pregunto, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la historia de tu vida? Yo te dije anoche a los que estábamos allí, yo quiero contrastar mi historia con la historia de Jesús. Tu historia con la historia de Jesús. Conocemos la historia de Jesús en la palabra, pero posiblemente no conocemos íntimamente el Gólgota, no conocemos íntimamente el sudor de Jesús. Hay 5 palabras que yo quiero que tú tengas en tu mente en esta hora. La palabra soledad, ¿te recuerda algo? La palabra dolor, a alguien esa palabra le recuerda algo. La palabra sudor. Dice la palabra que el Señor sudaba como gotas de sangre camino al Gólgota en Getsemaní. La palabra trabajo, lucha, esfuerzo. ¿Te recuerda algo, iglesia? La palabra muerte, ¿te recuerda algo? O la sombra de muerte, ¿te recuerda algo? El miedo a la muerte, el temor a la muerte, la cercanía de la muerte, la posibilidad de la muerte. Esas 5 palabras y muchas más están asociadas a Jesús desde su nacimiento. La soledad de su nacimiento. En un pesebre escondido, solos en un sótano de un hostal,
lejos totalmente de Galilea, por orden del censo, visitado en aquella oscuridad por los pastores, años después posiblemente por los magos de Oriente, por los sabios de Oriente, anunciado por los ángeles cuando obedecen al Señor, pero anunciado por los profetas. Pero Jesús nació en soledad. La soledad marcaría la vida de Cristo de una forma impresionante, hasta el Calvario, que quedó solo también. Y la soledad te ha tocado, iglesia. Podrás tu historia chocar con la de Jesús. El dolor, Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesus Christ. Porque que yo sufra está bien, pero que Jesús sufra no está bien. Él no tenía que sufrir. Sufre el pecador. Sufre el hombre en su oscuridad, en su mentira, en su rebelión. Sufrimos dentro de nuestra mente, dentro de nuestro corazón, en la rebeldía, en el coraje, en la arrogancia, en los no de la vida. Pero Jesús no tenía que sufrir. Pero Él sufrió mucho más que tú y yo, porque Él sufrió tu dolor y el dolor del que está a tu lado y el dolor del que está al lado del que está a tu lado, el dolor mío y el dolor de toda la humanidad lo sufrió Jesús. La palabra sudor, ¿te lleva alguna referencia? Cuando has tenido que sudar, hemos sudado de miedo, hemos sudado de frío, hemos sudado de preocupación, hemos sudado de ansiedad, hemos sudado de un esfuerzo y a la largo decimos, ¿para qué me he esforzado tanto? ¿Para qué sudé tanto? ¿Para qué luché tanto? Jesús sudó como gotas de sangre, espeso sudor, agonía profunda. Todo el ser de Jesús fue compungido por nuestro pecado. Nuestro pecado estaba siendo puesto sobre Él desde el principio. Cuando Jesús nació, tuvieron que llevárselo a Egipto porque lo querían matar. Jesús tuvo amenazas de muerte desde antes de nacer. Tuvo soledad, tuvo dolor, tuvo sufrimiento, tuvo trabajo. Mucho trabajo. Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús trabajó incansablemente. Regresa de Egipto en el silencio del tiempo, en el silencio de los días, en una revelación sencilla a José, en una sabiduría creada por Dios a su padre terrenal José. Y se recluye allá en Galilea bajo el taller de su padre. Es un carpintero. Pero a los 12 años, repite conmigo, a los 12 años, Jesús tenía una clara idea de su misión, de su Padre Celestial y de su llamado. Pero de nuevo Jesús está solo en el templo frente a la historia. Comienza otra etapa de la historia de la vida de Jesús. Son años y la Biblia dice que crecía en gracia, en sabiduría, en conocimiento, en estatura para con Dios y para con los hombres. ¿Cuántos obedecen al Señor? Y Jesús fue creciendo, tomando conciencia de su llamado, pero la soledad no se iba. Y el dolor le esperaba en la puerta. Cuando llegó el momento del ministerio de Jesús, es un ministerio corto. Yo llevo 48 años de ministro. 48 años. Cumplo ya 49 ahorita. Alabado sea el Señor. ¿Y saben qué? Jesús tuvo 3 años y medio de ministro. Intensos, donde las multitudes se volcaron. Sanó, resucitó muertos, salvó miles de personas, liberó de demonios a muchas personas. Hizo bien por todos lados, pero al momento de la verdad Jesús seguía solo. Solo la compañía de Jesús no le entendía. Tuvo que reprender a Pedro. Tomás era un incrédulo. Juan y su hermano querían un lugar especial en el cielo.
Jesús siempre tuvo lo que dice la palabra, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, cargando el pecado, pero siendo santo, llevando un dolor que no le pertenecía, viviéndole una soledad impresionante, porque los propios hijos de María también no le entienden y tampoco le comprenden. Le persiguen los fariseos, le persiguen los saduceos. Multitudes buscan que le sane, pero muy pocos regresan a darle gracias o a servirle. Y la sombra de muerte persiguiéndolo todo el tiempo. Y no he mencionado al diablo todavía. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Jesús conoce si algún día te has sentido solo. Jesús conoce las veces que el dolor te ha acompañado y te ha cambiado y te ha transformado en una persona que no te sientes bien como has llegado a ser. Lo que el dolor ha transformado en ti no te gusta. Te molesta que se haya roto algo dentro de ti. Que tu rebeldía frente al dolor haya dañado la esencia de tu carácter y de tu personalidad. Conoces el sudor, conoces el esfuerzo, conoces la lucha, conoces el desvelo, conoces la preocupación. Hemos todos tenido que trabajar fuertemente para lograr lo que tenemos, cierto o falso. Ahora mismo nuestros niños, Jesús, están horas y horas frente a un monitor para poder terminar un grado escolar. Es una generación en la que Dios le ha obligado a trabajar de otra forma, a entender la vida de otra forma, a entender la realidad de otra forma. El trabajo y la sombra de muerte. Una bala perdida, un accidente de tránsito, una enfermedad incurable, una caída puede producir en nosotros una muerte instantánea. El hombre perdió la inmortalidad que Dios le había dado. La muerte entró a nuestro estilo de vida, a nuestro sistema de vida. La muerte, como dice en el Evangelio, está detrás de nuestra oreja. Sobre Jesús estaba rodeándolo todo el tiempo. Una muerte que él no tenía que aceptar, una muerte que él no tenía que vivir, una muerte sobre la que él tenía autoridad. Pero Jesús permitió que la muerte nuestra lo arropase a él. Así que Jesús entiende la sombra de muerte sobre ti y sobre el planeta. Jesús entiende tu trabajo y tu esfuerzo, tu sudor, tu dolor y tu soledad. El ministerio del Señor Jesús nos revela a nosotros lo que dice la palabra, una contradicción impresionante entre Él, su humanidad y su divinidad, y todos los hombres a los que vino a salvar. Y la Biblia dice, y a mí me duele inmensamente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero la Biblia dice, más a los que le recibieron le dio la potestad de ser engendrados, llamados hijos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos obedecen al Señor? Más a los que le recibieron le dio la potestad de ser engendrados, llamados hijos de la voluntad de Dios. Sea Cristo alabado para siempre. Si tú nunca has sentido a Dios, no entiendes de lo que hablo. No sabes lo que es que Jesús llevó la carga de tu vida en el Calvario. Que Él cargó tu cruz hasta el Gólgota. ¿Cuántos bendicen al Señor? Que allí le crucificaron. Y como dice el profeta, lo voy a leer. Con todo Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido, lo ha humillado, pero Él será herido por nuestros pecados, molido con sellos de admiración por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Verso 6. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Jesús todo el peso de nuestros pecados. ¿Cuántos nos apartamos de Dios a lo largo del camino? ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Dios? Pero Jesús llevó tu error, Jesús llevó tus males, Jesús llevó tus dolores, Jesús llevó tu sudor. El que ha vivido y el que vivirás
lo llevó. Y si tú no entiendes el valor de la cruz, si tú no entiendes el valor del sacrificio, hoy tú deberías venir al altar y darle tu vida a Jesucristo, para que la revelación del Espíritu Santo venga sobre tu vida y puedas ver a Jesús en el Calvario. Porque si no tienes una revelación de la cruz, no entiendes el Evangelio, no entiendes el propósito de Dios. Y la cruz te va a llevar a la tumba vacía. Al Cristo que está en el tercer cielo intercediendo por nosotros. La cruz te va a llevar cuando sea circuncidado tu corazón por la revelación de la palabra. La cruz de Cristo misma te va a llevar a una revelación diferente dentro de ti. Entenderás a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? Sí, entenderás a Dios. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero y como oveja delante de sus trasquiladores. Los judíos que los romanos se callará y no abrirá su boca. Lea el Evangelio. Sufrirá la cárcel. Jesús sufrirá la cárcel. Lo sufrió. El juicio. Hubo dos. Injustos los dos. Y la muerte. Jesús sufrió la muerte. La muerte entró a la vida de la humanidad por el pecado nuestro. Y le dimos autoridad a Satanás, a la enfermedad, a la muerte, a la debilidad. Jesús se metió dentro de tu tumba. Jesús se metió dentro de tu enfermedad. Jesús se metió dentro de tu rebelión. Jesús se metió dentro de tu dolor. Jesús se metió dentro de tu afán y tu trabajo. Jesús se metió dentro de tu sudor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces añade el profeta: ¿y quién entonces contará su historia? La historia de Jesús. ¿Quién contará la historia de Jesús? Ese es el clamor del profeta. Porque el profeta 7 siglos antes ve a un hombre siendo trasquilado por los que vino a salvar. Arrancado, no verá linaje, no tendrá hijos. La versión lo que quiere decir es: ¿quién contará sus generaciones y será cortado de la tierra sin haber tenido hijos? Si la vergüenza cubrirá el recuerdo de su vida. Pasará como una nube que nadie vio, como alguien desechado por Dios. Eso dice el profeta. Pero luego dice: verá linaje. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué tú quieres que sea tu historia? ¿Qué tú quieres que se escriba de tu historia el día que entregues tu vida a Dios? El día que Jesucristo venga a buscarte. Hay historias de horas. Personas que nacen y viven horas. Mi tía María Rosario vivió 100 años. Una historia de 100 años. Hay historias de horas, de minutos. Hay historias de décadas. ¿Cuál es tu historia? Hasta el día de hoy, ¿cuál es tu historia? ¿Y cuál tú quieres que sea tu historia a partir de hoy? ¿Cuál tú quieres que sea tu historia? ¿Qué tú quieres que se escriba de ti? ¿Qué tú quieres que se hable de ti? ¿Qué tú quieres que se cuente de ti? Yo te invito a que abraces tu historia con la historia de Jesús. Porque tu historia será otra si tú aceptas la muerte de Cristo por ti, por tu salvación. Tu historia será otra. No será la historia de Jesús, será la historia del Cristo resucitado. Cuando bendicen al Señor. Será una historia en que sí tendrás soledad, en que sí habrá dolor, en que definitivamente sudarás por distintas razones. Tendrás que trabajar como estamos todos trabajando. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y algún día, si Cristo no ha venido a buscar en su iglesia, también la muerte te tocará. Tendrás todo el paquete de lo que he dicho que Jesús vivió, pero ¿sabes qué? Lo tendrás en la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo tendrás en la victoria del Señor. El miedo no te tomará. La debilidad no te va a hacer sucumbir. Tendrás éxito a lo largo del camino. Podrás saltar los montes y las montañas. No vivirás en rebeldía, ni morirás como las bestias del campo que no saben de que mueren. Como dice la palabra.
Morirás abrazado del Señor en el sentido del propósito de Dios para tu vida. Sentirás a Dios cuando tu vida se apague, porque el Espíritu Santo vendrá a buscarte y los ángeles de Dios te cortarán al cielo y podrás tener un vislumbre de lo eterno en esos últimos momentos de tu vida. No serás arrancado como Él fue arrancado. No tendrás la soledad de tu muerte que Él tuvo, porque la muerte de Jesús estaba lleno de demonios la tierra. No hubo ángeles en ese momento allí. Jesús tomó la maldición de la humanidad, la soledad de las multitudes, el dolor, la rebelión, el sudor, el trabajo, la rebeldía, la sombra de muerte sobre millones de personas. Todo vino sobre Jesús para que tú no te sientas solo. Estará Cristo siempre a tu lado. Jesús estará a tu lado. ¿Cuántos bendicen el nombre de Cristo? ¿Cuál es tu historia, iglesia? La historia de una queja, la historia de una rebeldía, la historia de una vida carnal, espiritual carnal, de murmuración, hablando de la gente. ¿Cuál es la historia tuya? ¿Cuál es la historia tuya? Yo quiero decirte que cuando Jesús subió al Calvario, su muerte puede haber sido una de las muertes más horrendas de todo el planeta. Una inyección letal en la cámara de muerte, en una cárcel, es una muerte instantánea. O electroshocks es una muerte de segundos. Pero Jesús fue muriendo lentamente. Fueron horas de azotes. Le desfiguraron el rostro. Sangró y sangró y sangró. Mientras la debilidad colmaba su cuerpo, Jesús va caminando con vértigos, con mareos, con calambres en todo su cuerpo, con una sed creciente, en un hambre profunda. Su cuerpo demandaba algún tipo de alimento calórico que le devolviese las fuerzas. Insomnio, Jesús no pudo dormir en toda la madrugada. Los discípulos se quedaron rendidos del sueño. Jesús llevó horas y horas y horas sin dormir. Una fiebre profunda, camino al Gólgota. El tétano que inmediatamente surge con los clavos y con todo este tipo de cosas. La vergüenza emocional que da el ser desnudado, ponerlo en latigazos, burlarse de él, judíos y romanos, Herodes y su comparte. ¿Cómo es posible que lancen, suelten al homicida y al rebelde, al que había traído rebelión pública, a Barrabás? Que soltaron al homicida y soltaron al rebelde y asesinaron a Jesús, porque Jesús fue asesinado vilmente en un juicio de madrugada, en 2 juicios ilegales totalmente. La publicidad, toda la duración del tormento. Incluso los romanos hacían más difícil la cruz porque ponían un peldaño que todavía era más molestoso para el crucificado. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que Jesús sufrió, insoportable, pero consciente. Es una muerte lenta, segundo a segundo, minuto a minuto, y va perdiendo la vida. Jesús, el Hijo de Dios, y cerraba los ojos y veía al Padre. Sea Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y salvó al ladrón que se arrepintió. Y no quiso el paliativo del vinagre para mitigar el dolor. Sufrió la cruz intensamente. Su corazón de amor herido. La autopsia diría, doctora, que el corazón se le rompió. Porque no solamente se le rompió por todo el esfuerzo físico al que fue sometido, por todo el tormento físico, sino porque su amor estaba siendo profundamente herido por los que vino a salvar. ¿Cuál es tu historia? Tú no vas a tener un calvario porque Jesús lo tuvo. Demonios no van a estar el día de tu muerte. Ángeles vendrán a buscarte porque Jesús vino a salvarte. Alabado sea el nombre de Jesús.
No tendrás que bajar al Hades, al seno de Abraham, a escuchar los gritos de los demonios. Llegarás directamente al cielo, porque el Señor llevó cautiva la cautividad y está haciendo morada para nosotros. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Jesús le dijo al malhechor arrepentido: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tan impresionantes. Jesús está muriendo, pero está claro de su misión. Tú sabes que Jesús no tenía que morir. Lo más grande es que Jesús no tenía que morir. Que el Señor levantaba un dedo y caían todos al piso muertos. Y según sanó a miles, quedaba su cuerpo sano también, como de hecho la resurrección sucedió. Pero Jesús quiso morir por ti. ¿Cuál es la cruz que tú llevas? ¿Cuál es la cruz que tú llevas? Todos llevamos cruz. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu cruz? De la que tanto nos quejamos, de la que tanto decimos, de la que tanto nos molestamos, de la que tanto murmuramos. ¿Cuál es tu cruz? Choca tu historia. Confronta tu cruz con la de Jesús. Porque el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios buscó un hombre entre los hombres, no lo hubo. Dios tuvo que hacerse hombre. Un hombre que abriera un camino en el mar. Un hombre que quitase la ira de Dios sobre la humanidad. Un hombre que venciese la muerte muriendo y resucitando por el poder que en él habitaba. Un hombre fiel, santo y puro, con una pasión impresionante por la gente, por la humanidad. En el tiempo correcto, en el momento de la historia, justo cuando era necesario, Jesús vino. Y al final el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuántos bendicen al Señor? Podemos pensar que Jesús fue un mártir, pero realmente Jesús fue un salvador. Mártir puedo ser yo si me matan por su nombre. Mártir fue Pablo. Mártir fueron todos los apóstoles que fueron matados por su nombre. Son mártires porque murieron por la causa de Jesús. Murieron por amar a Jesús, pero no murieron por salvarlo a usted. No llevaron sus pecados sobre él. Jesús fue un salvador que escogió un martirio y una muerte horrenda por amor a nosotros. Aleluya. Entonces mi pregunta es: ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Hay 5 beneficios que la cruz, 5 dentro de muchos, pero yo voy a mencionar 5. Y yo quiero que usted se mire, porque si usted tiene un encuentro verdadero con Jesús, estas 5 cosas, tú las tienes que estar viviendo. Número 1, la cruz nos liberó del viejo hombre, la vieja criatura. Si tú no tienes un antes y un después, tú tienes hoy que convertirte. Si tú eres un hijo o un nieto de Dios, tú tienes hoy que convertirte. Si tú eres un sobrino de Dios, tienes hoy que convertirte. Si tú dependes de la oración de tu tía, tú tienes hoy que convertirte. Si tú no tienes un encuentro real y verdadero con Cristo al que te puedes referir el día antes y después, yo lo tengo. Yo sé que fue en marzo de 1972, entre febrero y marzo, el 28 de febrero yo levanté mi mano al Señor. Y en algún momento en marzo el Espíritu Santo vino a mi vida. Yo soy una nueva criatura desde ese tiempo. He luchado, he batallado, he pecado, he cometido errores, pero yo sé que el Señor me dio una nueva criatura, que el Espíritu Santo está en mí y que dice: Abba Padre dentro de mi espíritu. Padre mío, Padre mío. Número 2, la cruz nos liberó del ego. Jesús no era egoísta, todo lo opuesto.
Cuando somos egoístas, pensamos solamente en nosotros, todavía no tenemos un conocimiento cabal de Jesús. Jesús nos liberó del imperio de la carne, de la esclavitud de la carne, de la lascivia de la carne, del dominio del pecado y de la carne. ¿Cuántos bendicen al Señor? El Señor nos liberó de eso. Pero si estamos todavía tan sometidos al espíritu de mundanalidad y de pecado, tú tienes que entregarle a Jesucristo hoy tu corazón. Jesús nos libró al mundo y a las cosas del mundo, a la vanidad de la vida, a la vanidad de los ojos, a la vanidad de los pensamientos, al amor a lo temporal, a la apariencia, a lo que muere y no es importante. Jesús te liberó también del mundo. Y la cruz nos liberó del poder de Satanás. No le tenemos miedo a Satanás. Podemos sacar demonios en el nombre de Jesús. Podemos caminar mano a mano con el Señor. ¿Cuántos bendicen al Señor? Y mientras caminamos, los demonios tienen que hacerse al lado, porque nosotros caminamos en la unción y en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Conoces a Dios? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? ¿Podías chocar con el Calvario? ¿Podías chocar tu cruz con la de Jesús? ¿Podías abrazar a este Rey de Reyes y Señor de Señores? Hoy estamos viéndolo con la corona de espinas, desfigurado el rostro, muriendo, sangrante, el polvo cubriendo e infectando todas las heridas de su cuerpo, con terribles calambres, vértigos, mareos, debilidad, sed, hambre, con una impresionante soledad, siendo maldecido y latigado, y la multitud prefiriendo al homicida y entregándolo a él. Los discípulos huyendo, escondidos, las mujeres llorando, desconsoladas. Satanás y todos los demonios que salieron del infierno ese día, danzando alrededor de Jesús y de la cruz. Hoy lo vemos así. Pero yo quiero decirte, Él escogió eso. Lo escogió por amor a ti. Y al tercer día, Cristo resucitó. Sea su nombre alabado y adorado. Al tercer día rompió la muerte. Verá linaje, dice el profeta. Verá linaje. Tú y yo somos el linaje de Dios. Tú y yo somos la familia que Él vino a ser. Tú y yo somos los hijos amantísimos del Señor. Él vino a buscarte, a darte vida nueva y vida eterna. Y quiero que escuchen lo siguiente: arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios. Porque de la misma forma que el Señor es grande en misericordia, también el Señor tiene un día de castigo. Si no nos arrepentimos. Jesús llevó tu castigo si tú vives agarrado de Él. Si no vives agarrado de Él, tu castigo volverá a ti. No podemos jugar con Dios. No podemos ser religiosos en medio de la casa del Señor. Tenemos que ser gente que luche por su pureza, que luche por su santidad, que luche por una relación correcta con Dios y que busque a los perdidos. ¿Cuántos bendicen al Señor? Vamos a estar puestos de pie en el nombre de Jesús. Sea Cristo alabado para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. De una alabanza al Padre, de una alabanza al Padre, de una alabanza al Rey, aleluya. Una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alaba a Dios, iglesia, alaba a Dios. Se tiene que levantar en medio de esta asamblea un compromiso de santidad.
Un compromiso de pureza. Un compromiso de pureza. Un compromiso de apartarnos del pecado. De estar bajo la sombra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Abachada Kayalaya. Gracias, Jesús. Utamama Shende de Kiabanzo. Si puedes cerrar tus ojos y ve al Calvario conmigo. A mí me conmueve el Calvario. Me conmueve. Me conmueve particularmente la descripción corrida de Isaías. Que Isaías pone en un minuto lo que en horas los evangelistas relatan. El impacto sobre Isaías fue inmediato, momentáneo, completo, total. En los discípulos se diluyó la situación en medio del temor y del miedo, pero Isaías vivió el Calvario en el Espíritu 7 siglos antes desde una perspectiva impresionante. Y eso me dice que aunque tú no eras Pedro ni Juan y no estuviste cerca del Gólgota, ni sentiste la respiración de Jesús tal como Isaías lo vio, tú lo puedes ver. Y tú puedes tener una cabal comprensión de la muerte de Cristo, de su sufrimiento vicario, que murió por ti, que murió por mí. Y como dice el himno, yo siempre amaré esa cruz. Porque yo nací, Él murió y yo nací. Él se llevó mi soledad, mi sudor, mi trabajo, la sombra de muerte y aún la muerte mía. Él se llevó mi dolor y mis lágrimas. Mis enfermedades también se las llevó. Él te ama, iglesia. Él te ama, te cela ardientemente.